El mundo de la ciencia, le decía yo. ¿Cómo ver a los científicos? ¿Qué hacen los científicos? Siempre pongo de ejemplo el programa de Big Bang Theory. ¿Será así el mundo de la ciencia? ¿Son tan nerds? ¿Cómo es este mundo de los científicos que son, o sea, sin ciencia no hay transformación de las sociedades, ¿no? Entonces hoy estamos con 3 destacadísimos científicos del Instituto Politécnico Nacional que me van a tratar de explicar a mí algo que creo que es, bueno, ya verá, o sea, porque no es un asunto a lo mejor para nosotros tan sencillo, pero para ellos es cotidiano. Entonces saludo a Fernando Angulo. Fernando, es un gusto enorme. ¿Cuántos años llevas en el Poli? 46. Bueno, ahorita les voy a contar una anécdota muy importante, muy interesante de lo que nos estaba contando ahorita Fernando. Rubén, ¿tú cuánto tiempo llevas, Rubén? Llevo 16 años en el Poli. 16 años en el Poli. ¿Qué estudiaste de licenciatura? Licenciatura en física. En física. Sí. ¿Tú estudiaste licenciatura? En física y matemáticas. Física y matemáticas. Tú física. Sí. Y finalmente también, Julián, Hola, mucho gusto. ¿Que está muy joven o no? Sí. ¿Está muy joven? Bueno, 30 años. Algo así. 30 años, algo así. ¿Tú qué estudiaste? Física y matemáticas. ¿Y hiciste maestría? Sí, y doctorado en el Politécnico. En el Politécnico. Y terminé en el 2014 y hice una estancia en España. Y como una pregunta obvia, ¿quién te asesoró en la licenciatura, en la maestría y en el doctorado? El maratón estuvo a cargo de Fernando Angulo. Sí. A ver, Fernando, nomás déjame decirte, es que antes de que hablemos del 3+1 y todo esto y que me lo expliquen los 3, fuiste a Los Mochis a dar una conferencia a bachillerato que se llamaba ¿cómo? ¿Qué tienen en común Pelé y Messi con Albert Einstein? Pelé, Messi y Einstein. ¿Y qué tienen en común? Pues la verdad, quizás muy poco, pero muy intenso. Y tiene que ver con la fascinación por hacer lo que hace. Bueno, la diferencia es que la carrera de un futbolista exitoso como estos que mencionamos, pues no sé, dura en promedio 15 años, cuando sí, mucho. Claro. Y Einstein estuvo haciendo cálculos hasta un día antes de morir. De morir, ¿no? Sí. Entonces, pero el placer por hacer lo que se hace, eso es lo que los marca la diferencia. ¿No? A ver, les pregunto a los 3, antes de que entremos en el 3+1, si me pueden contestar brevemente, ¿cómo es la vida de un científico? Uno los imagina que pues quién sabe si jueguen fútbol, quién sabe si le vayan a las Chivas, quién sabe cómo es la vida de ustedes, porque pareciera que es un mundo como que tiene ciertas características diferentes al resto. No es lo mismo ser un científico social que un científico de las ciencias exactas, ¿no? Pues yo creo que no exactamente, ¿no? Pero la vida de un científico, pues en una proporción muy amplia, es muy común y corriente, ¿no? Sí. Yo he visto que casi todas las facultades y escuelas de ciencias tienen sus equipos de fútbol y de básquetbol, sí. ¿no? Y se organizan fiestas y todo, ¿no? Pero lo que lo hace quizás un poco distinto a otras escuelas o carreras es que los estudiantes de ciencias siempre están encendidos, es decir, no solamente cuando están en clases o en la escuela, que sí. Pueden andar en un microbús o estar en sus casas viendo la televisión y le están dando vueltas a algo, ¿no? Y a veces se prenden los focos y se paran unas a anotar Fernando, cosas. Y la convivencia familiar no ha de ser fácil, ¿no? Pues tampoco es muy distinta a lo que le pasa a cualquiera, ¿no? Sí. ¿Y para ti cómo es, Rubén? Pues la verdad es algo bastante emocionante. De hecho, pues yo le digo a mis estudiantes que hago cosas que me gusta hacer, me gusta demasiado y aparte me pagan por hacerlo. Entonces es algo bastante conveniente. De hecho, alguna vez escuché en algún libro, escuché un comentario, leí en un libro que es la física, ¿no? Que la física es lo que hacen los físicos a altas horas de la noche. Porque nosotros usualmente, pues, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Llegamos, damos clase, atendemos asuntos quizá luego administrativos, y usualmente cuando la mayoría de nosotros empezamos a trabajar ya es en nuestras casas, ya después quizá de las 10, 11 de la noche, y usualmente, por ejemplo, uno se queda trabajando pues hasta las 3 de la mañana, 3:30, y más o menos ese es el ritmo de... Y con una intensidad, ¿no? Sí, de hecho es una de las cosas que uno, por ejemplo, puede notar que muchos de nosotros tenemos, en cierto sentido, pues una muy buena disciplina,
Algunos casos quizá puede rayar un poco en la obsesión, porque cuando nosotros queremos resolver algún problema, estamos trabajando sobre ese problema mucho tiempo. Sí. Puede pasar, no sé, a veces meses o a veces años, como por ejemplo Albert Einstein, ¿no? El Sí, que ejemplo decía típico, Fernando, ¿no? ¿no? Sí. Él estuvo trabajando, por ejemplo, en su teoría de relatividad general, pues durante más quizá de cerca de 8 o 9 años trabajando. Y hasta que finalmente encontró lo que él estaba buscando, describir la gravedad a través de la geometría del espacio-tiempo. Pues él, como mismo describe en su biografía, esa emoción que él siente cuando descubrió y entendió las cosas es algo que no se compara. Entonces muchos de nosotros cuando hacemos esa investigación, de hecho pues, es la curiosidad la que nos mueve y entender las cosas. Y cuando encontramos algo nuevo o entendemos algo es una emoción muy, muy Sí, buena. ha de ser, ¿no? Y digamos, para alguien joven que digamos estás junto, lo digo en el mejor sentido de la palabra, con estas vacas sagradas, ¿no? Con estos personajes que trascienden, pues me imagino que también un poco te cambia la vida, ¿no? Sí, uno trata de absorber todo lo que puede. Claro, ¿no? O sea, como que cada vez que los ves dices, lo quiero exprimir y no me voy a equivocar, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo la intuición. Sí. Porque uno tiene ideas y se pregunta cosas y a veces sí se obsesiona en algunos detalles, pero hay gente que de hacerlo esto muchas veces, de repente tiene una intuición de que las cosas van por un lado y eso es lo que hay que estar... el programa de Big Bang Theory tiene que ver con eso, realmente son ustedes así, ¿o no? Seguramente lo habrán visto, ¿no? Sí, sí, es muy gracioso. Bueno, conozco a algunas personas que sí son un poco así. No sé en qué medida seamos realmente así. Oye, pero esto que presentan dicen que está muy bien científicamente, ¿no? Que Sí. el programa está muy bien sustentado, ¿no? Sí, sí, sí tienen sus asesores. Creo que Y tienen lo hacen asesores de bien, sí. primerísimo nivel. A ver, Fernando, esto que ustedes están trabajando, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en este proyecto de 3, que le acabas hablando 3+1? ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo lo podemos explicar si se puede? Que entiendo que no es tan fácil, casi que como peras y manzanas. Pues bien, en este proyecto en particular pues tendremos poco más de 2 años. 2. ¿Y de qué se trata? Desde los antiguos filósofos griegos Sí. ya se planteaba el explicar por qué vivimos en un espacio de 3 dimensiones, largo, ancho y alto, o X, Y, Z, como Claro. para usar. No, pero es muy interesante. A ver, largo Sí, largo, ancho, Ancho y alto. y alto. Piensa en una caja con esas 3 dimensiones. ¿Qué quiere decir que el espacio tiene 3 dimensiones? Que siempre podemos localizar un punto del espacio dando 3 coordenadas. Exactamente, alto, largo y ancho. Y a eso hay que sumarle que las cosas evolucionan en el tiempo, entonces también hay una coordenada de tiempo, la coordenada temporal. Entonces, en total hay 3+1 dimensiones, 3 de espacio o localización y 1 de tiempo. Entonces, esas preguntas existen al menos desde los antiguos filósofos de la Grecia clásica, ¿no? Pero en el transcurso de la historia parece ser que fue Immanuel Kant, el gran filósofo alemán, el primero que se planteó un poco más formalmente esa pregunta en su famoso libro ese de la crítica de la razón pura, ¿no? Ahí él se hizo esa pregunta de por qué vivimos en 3 dimensiones espaciales. Y lo trató de ligar con el hecho de que la ley de gravitación de Newton, la fuerza entre 2 objetos con masa era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación de los objetos. Entonces la discusión de Kant fue por ahí, dice, seguramente el hecho de que el exponente de la ley de gravedad sea 2 ha de tener que ver con que vivimos en 3 dimensiones. Y probablemente si el espacio fuera de 4 dimensiones, la ley de gravedad sería de 3 Sí. en el exponente. Kant discutió esto, pero digamos que no llegó a conclusiones sólidas. La primera vez que aparece una discusión más formal, quizás, desde el punto de vista de lo que ahora llamamos física teórica, fue a través del físico, creo que era holandés, Ehrenfest, quien publicó un artículo en 1917 donde hace la discusión de por qué vivimos en 3 dimensiones espaciales. Y ahí, en su planteamiento, más bien el mensaje que se transmite es que qué bueno que vivimos en 3 dimensiones, porque si viviéramos en más, en 4 o en menos, 2, las órbitas de los planetas alrededor de las estrellas, o en este caso del Sol, no serían estables.
pero tampoco serían estables las órbitas de los electrones alrededor de los núcleos. Entonces, no habría estructuras estables de este tipo, entonces no estaríamos aquí nosotros, Sí, para claro. empezar, ¿no? Sí. Entonces, qué afortunado que vivimos en 3, qué ventajoso que vivimos en 3. Pero no fue precisamente una explicación de por qué vivimos en 3. Este problema de las dimensiones del espacio, más la del tiempo, siguió presente. Bueno, es su protagonista principal de la obra de Einstein de principios del siglo XX. Pero es a finales del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, quizás después de los 70s, que el problema de las dimensiones espaciales se vuelve muy importante a la luz de nuevas teorías que tratan de explicar cómo a partir del famoso Big Bang, Sí. del origen del universo, y poco tiempo después, donde poco tiempo es muy poco, se necesitan teorías que adopten la mecánica cuántica, porque el universo era muy pequeño y la mecánica cuántica es la física de los objetos muy, muy pequeños, y también la ley de gravedad de Einstein, de la teoría general de la relatividad. Entonces se ha estado intentando hacer una teoría unificada de gravedad y de mecánica cuántica. Y a esas teorías se les llaman teorías de gravedad cuántica. En el contexto de estas teorías de gravedad cuántica para universos chiquititos, apareció una en particular que se llama teoría de cuerdas, de la que al rato el doctor Cordero va a hablar un poco más, donde esta teoría de cuerdas tiene como ingrediente principal aceptar que el universo primigenio tenía más de 3 dimensiones, incluso podría tener 9 dimensiones espaciales, y hay modelos con más de 20 dimensiones espaciales. Pero el hecho es que la verdad empírica es que vivimos solo en 3, aquí estamos en 3. Estas teorías de gravedad cuántica, algunas de ellas explican que es que las otras se quedaron chiquitas, no crecieron, solo crecieron 3. Sí. Bueno, entonces... ¿No cuentan? Sí cuentan para explicar las propiedades del universo primigenio, claro, pero no para explicar. Pero no para explicar los fenómenos que ahorita observamos o medimos. Bueno, entonces en este contexto de por qué vivimos en un espacio de 3 dimensiones espaciales y una de tiempo, es que surgió nuestro planteamiento. Nosotros decidimos abordar el problema de una perspectiva muy novedosa. Nosotros hicimos la hipótesis de que el universo nació con las leyes de la termodinámica incluidas, que venían en el mismo paquete, y entonces dijimos, de nuestra experiencia de trabajar con principios termodinámicos, dijimos, ¿no será que estos principios termodinámicos que son tan generales son los que dan el mandato de que vivamos en 3 dimensiones? Entonces hicimos una propuesta de análisis de ciertas funciones termodinámicas que tienen que ver con la energía y con la entropía, y encontramos que en efecto existe una función termodinámica que es una combinación de la entropía y de la energía, se llama energía libre de Helmholtz, que es una de las llamadas funciones de compromiso, en el sentido que esta función establece una especie de equilibrio, voy a decir así, entre la organización de un sistema, que es lo que mide la entropía, y el contenido energético del sistema, que es lo que mide la energía interna. Entonces, esta función de Helmholtz tiene esos 2 ingredientes, organización y contenido energético. Y encontramos que esa función alcanzaba un punto optimal, voy a decir así, óptimo, en un tiempo muy poco después del Big Bang. Un poco después de cuando termina la llamada época de Planck. Entonces, lo interesante, y encontramos que ese punto optimal aparecía en n igual a 3. Y también demostramos en este artículo que una vez que se amarró a n igual a 3 el número de dimensiones espaciales, siguió evolucionando el universo y el tiempo hasta nuestros días, y es muy claro en nuestro modelo que una vez que se obtuvo el punto óptimo en n igual a 3,
ya no puede cambiar la dimensión ni a una más alta ni a una más baja porque viola la segunda ley de la termodinámica. Si eso pudiera ocurrir, violaría la segunda ley. Como la ley es un mandato de la naturaleza, quedamos congelados en 3 dimensiones según nuestro caso. A ver, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Así directamente. Seguramente algunas cosas se me escaparon, pero entendí. Pero a ver, ¿esto qué tiene que ver con nosotros en nuestras vidas? Sí, bueno, una de Me las... queda clarísimo lo de los 3, eso es muy importante, como que uno no lo reflexiona hasta que no lo ve, que lo estudian ustedes, perdón. Sí, una de las cosas, de hecho, que en principio la mayoría de los científicos tratamos de hacer es entender la naturaleza. Sí. Entonces, la ciencia básica, pues yo lo considero como un bien de la humanidad, o sea, hacernos preguntas. De hecho, cuando somos los niños pequeños, digamos, de pocos años de edad, siempre hace la pregunta, bueno, siempre dicen, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué, papá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros como personas mayores, como que no hemos perdido esa Capacidad faceta de hacernos preguntas. Incluso de asombro, ¿no? De asombro, y de hecho, nuestra actividad se ve bastante estimulada por encontrar las respuestas. Entonces, cuando nosotros entendemos y, por ejemplo, la naturaleza la podemos describir a través de las leyes de la física, las matemáticas, entonces nos da un panorama global de cómo funcionan las cosas. Y muchas de las veces, por ejemplo, aunque en ciencia básica no tenemos, o sea, no es el objetivo encontrar una aplicación, pero todas las aplicaciones, muchas aplicaciones que las que vemos ahora tienen su origen en ciencia básica. Por ejemplo, la teoría desarrollada por Maxwell, allá por 1867 más o menos, en el cual logró describir en un solo esquema los campos eléctricos y los campos magnéticos. Actualmente nosotros, pues de hecho los celulares, la televisión, las comunicaciones se basan en las leyes descubiertas por Maxwell. Entonces, el conocimiento de la naturaleza como por sí mismo es un bien, yo considero que es fundamental para la humanidad. Entonces, cuando nosotros tratamos, por ejemplo, de responder este tipo de preguntas que a mucha gente le puede parecer bastante, pues quizá raro, ¿no? Por preguntarse por qué el espacio tiene 3 dimensiones, es algo que quizá un niño lo puede preguntar, pero una persona mayor como que lo da por sentado. Pues puede ser que sí, y ese tipo de cosas. Eso, O sea, que son preguntas. Y esas preguntas son las que ustedes hoy se hacen. Exactamente. Y esas preguntas nos llevan a muchas ideas que muy seguramente se pueden tomar como argumentos de libros de ciencia ficción. Porque resulta que si el espacio pudiera tener más dimensiones, que fue sugerido por un físico, principalmente el primero que lo mencionaste, donde yo tengo conocimiento, un físico finlandés de apellido Nordström, que trataba de describir, siguiendo la idea de Einstein, ideas geométricas, las leyes de la física con geometría. Por ejemplo, la gravedad se entendería como una deformación del espacio-tiempo, ya no una fuerza. Entonces, el electromagnetismo, la fuerza eléctrica, la fuerza magnética, también lo trataba de describir utilizando geometría. Entonces, introdujo una dimensión adicional. 5 dimensiones. Y otros físicos, por ejemplo, de apellidados Kaluza y Klein, también trataron de describir esa idea, introduciendo todo el concepto matemático que es necesario, y este tipo de teorías trataban de unificar las interacciones conocidas, que son pues la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza débil y la fuerza fuerte, que son responsables del funcionamiento de los núcleos y de la materia. Entonces, esa idea es bastante interesante, de tratar de describir por medio de la geometría las fuerzas de la naturaleza. Entonces, en nuestro entendimiento del universo, pues precisamente este bien común de la humanidad, tratar de entender cómo pudo haber surgido un universo, pues aparte de que es estimulante y de que quizá muchas de las cosas que se han descubierto tienen aplicaciones tecnológicas, pero muchas no. Entonces, pero yo considero que pues, la humanidad es la esencia una de las esencias de la humanidad es la curiosidad y entender y el nuestro mundo, el origen de todas las cosas. A ver, ¿cómo fueron ustedes entrando en este proceso? ¿No? Pues supongo que son un equipo, de repente a lo mejor alguien tuvo una intuición, ¿no? No sé si dije bien, pero sí algo así como intuición. ¿Y qué fue lo que fue pasando para desarrollar todo este proceso? ¿Y todo esto ya lo elevamos a nivel de teoría o todavía no? Pues es una propuesta teórica, todavía tiene que pasar la prueba de la crítica de la comunidad científica. De la comunidad científica. Sí. Bueno, pues este modelo lo empezamos a trabajar porque ya existía una generalización del modelo de radiación de cuerpo negro, donde se manejaba un esquema de muchas dimensiones. Nada había surgido de esos trabajos, pero ahí estaban andando, ¿no? en el reservorio de artículos. Entonces los tomamos y analizamos la termodinámica que podíamos tomar de ahí y encontramos
que existían comportamientos de la energía que no estaban estudiados y que estaban localizados en regiones que únicamente le corresponderían a un esquema cosmológico. Entonces, el trabajo lo empezamos Fernando y yo, que hacemos termodinámica, y cuando nos encontramos con este problema cosmológico, entonces incorporamos a Rubén Cordero. Sí. Oye, ¿y esto se hace a través fundamentalmente de un trabajo teórico o hay una parte práctica o algo que ustedes tengan una especie de laboratorio en donde ahí colocan los elementos y pueden medirlos, o es básicamente un trabajo que van armando teórico a través de fórmulas, etcétera? Sí, solamente es un trabajo teórico, es un modelo que yo creo que va a ser muy difícil que podamos medirlo porque las energías que se necesitan para comprobar pues, ese tipo de cosas son... No hay manera, increíbles. ¿no? Pues es imposible eso, ¿no? Entonces, únicamente midiendo algunas reliquias cósmicas que vengan y que nos den información, solamente así, pero por nuestra parte hacer un laboratorio no. Híjoles, hacer esas fórmulas, Fernando, es una locura, ¿no? Porque supongo que te lleva ¿cuánto tiempo? O sea, todo este asunto de colocar masa, origen, tierra, fuerzas centrífugas, termodinámica, es un trabajo fenomenal. ¿Qué puede pasar con el trabajo que están haciendo? O sea, ¿hasta dónde puede trascender? Bueno, estos resultados de los que estamos hablando se publicaron en marzo pasado en una revista europea de mucho prestigio y muy pronto empezó a llamar la atención. Sí, pues supongo. De pronto apareció una reseña de nuestro trabajo en una página de una editorial inglesa que se llama Institute of Physics. FIS.org se llama la página, una reseña bastante extensa. Por esos días apareció un video. Es lo que estamos viendo. Esta es la. Aquí lo tienes ahí a tu derecha si quieres para verlo más fácil. Sí, que es el trabajo. sí, ¿verdad? Ese es el artículo en Este es el artículo original. Que ustedes publicaron. Sí. Y luego salió esa reseña y de pronto apareció un video en un periódico español, ABC. Sí. Que por ahí anda también el video. Ahorita lo ponemos, sí. Y el reporte que se hizo en la página de FIS.org de pronto empezó a tener muchas visitas. Hoy en día anda por las 10.700 visitas y como 460 comentarios. Sí. Entonces, por lo menos, aunque tiene un par de meses prácticamente de publicado el artículo, está llamando la atención. Ahora, ¿qué puede pasar con él en el futuro? Pues que se refuercen las conclusiones que ahí sugerimos o se refuten. Sí, claro. Como pasa con los científicos. Con el trabajo científico eso pasa. Sí, entonces solo basta esperar. Nosotros en las conclusiones del artículo hacemos una propuesta que nosotros consideramos muy interesante y es que hacemos una especie de reto en el sentido de que así como nosotros mostramos que la función de Helmholtz alcanzaba un punto crítico, un punto optimal en n igual a 3, y que las otras funciones que conforman a la energía de Helmholtz, que son la entropía por un lado y la energía por el otro, también alcanzan puntos optimales muy cerca de n igual a 3, pero no exactamente en n igual a 3. Y eso ocurre un poco después, en el tiempo de la optimización de la energía de Helmholtz. Entonces, el reto que ponemos en nuestras conclusiones, si se le puede llamar así, es que, esos valores de n igual a 3 para la energía de Helmholtz y n igual a muy cerca de 3 para la entropía y para la energía, ocurrieron después de haber puesto en nuestra teoría una corrección de gravedad cuántica, de esas teorías necesarias para describir al universo bebé. Entonces, en específico se usa una teoría de algo que se llama gravedad cuántica de lazos. Entonces, nuestro comentario final del artículo es que si hubiera una corrección de gravedad cuántica que lograra que las tres funciones de mérito de estas mencionadas se optimicen simultáneamente en n igual a 3, quizás ese sería un muy buen indicio. Optimicen simultáneamente en n igual a 3, quizás ese sería un muy buen indicio de que esa teoría de gravedad cuántica sería la buena. 3 más 1.
3+1 porque también afirmamos en el artículo que todos nuestros cálculos se limitaron básicamente a las 3 dimensiones espaciales porque consideramos que la dimensión temporal ya estaba asociada a la segunda ley de termodinámica a través de la llamada flecha del tiempo que fue bautizada así por Sir Arthur Eddington, el astrónomo real de Inglaterra, que fue el que midió el eclipse solar, aquel que confirmó la teoría general de la relatividad. Oigan, ¿nos podemos poner de pie para sacarnos una fotografía de despedida? Sí, ¿cómo no? ¿Sale? ¿Cómo no? Aquí y aquí nos vemos y toda la cosa, nos juntamos. Ahora sí que ven y tómame la foto. Ahí en la cámara Instagram donde está el tiempo que nos falta. Oigan, muchas gracias por venir y supongo que esto también traerá... Mira, está bonita la foto, ¿no? Bueno, oigan, yo les quiero agradecer mucho que hayan venido y además por el orgullo politécnico, ¿no? Eso también cuenta. ¿Y el Politécnico apoya o no apoya? Sí, en general. Sí, en general, sí. Sí. Sí, en general, sí. Sí, en general, de verdad. Bueno, pues Orgullo Politécnico vino hasta de guinda, ¿no? Para que nos digan. Les agradecemos mucho, ¿verdad? Que hayan venido. Y además de ese Orgullo Politécnico, es híjole, me gustó mucho lo que se preguntarnos las cosas. Sí, sí, Bueno, no dejar de ser niño. no dejar de ser niños, o sea, nos les dejamos de preguntar, y esto que parece tan lejos, a lo mejor en la ciencia ficción es donde más se ha sido trabajado, ¿no? Así en todas las animaciones es donde se alcanza a ver, ¿no? Bueno, de nuevo muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un enorme gusto y felicidades. Gracias. Bueno, este es el Orgullo Politécnico auténticamente, pero son los científicos de hoy, mexicanos científicos de hoy, aunque algunos como tú y yo tengamos algunos años. Bueno, hasta mañana, adiós. Muy bien. Canal 11, orgullosamente politécnico.